record, y el y ahí está, ahí te lo habilité, Flor, para que puedas. Para compartir. Exacto, fíjate si Perfecto. podés. Tenemos un minuto más, esperemos. Sí, ahí estás, perfecto. Muy bien. Lo bueno es que al grabarla se la podemos enviar. Sí, sí, Entonces, sí. Por al eso que ahí no se la puede mandamos ver, si alguno. es un Ahí alivio está eso. Gonzalo de vuelta, que se había desaparecido. Vos preparate, Flor, mientras empiezan a entrar algunos. Bueno. Gonzalo. A ver. No hay más, esperemos. Si se me corta internet, me parece que me voy a sacar yo la camarita. Ok. Porque es al cohete. A ver. Te escucho bien, Flor. Era un tema de micrófono, pero ya está. Ok. Yo voy a ver si pongo la cámara con mi set. Federico, bueno. Angélica. Tenemos a Federico, Angélica y Gonzalo. Y ahora esperemos un par de minutos más y ya si no, arrancamos. Ya estoy grabando. Y esperemos un minuto. Carlos. Sí, pregunte. Antes que arranque, te quería consultar una pregunta técnica que el otro día me hacían sobre el tamaño de las bolsitas para lechuga cónica. Ok. O el tamaño de la lechuga. Mirá, de lo que es cónico, puntualmente la verdadera bolsa cónica, digamos, nosotros usamos bolsas biodegradables y no hay nadie que haga bolsas cónicas biodegradables, son todas plásticas. Ahí va. De lo que es... Está, y en ese caso de que sea así, rectangular. De lo que es biodegradable, nosotros tenemos acá cerca de la ciudad de Buenos Aires alguien que nos hace, digamos, cuando vos, son bolsas de corte comunes como las plásticas, que cuando vos las ves son de 16 por 30. ¿Sí? La base de 16, rectangular, 16 hasta arriba. Ahora, de uno de los dos lados tiene como un fuelle. Entonces, cuando la abrís, la desplegás para poner la lechuga adentro, la base sigue siendo de 16 y la parte superior queda de 25. Entonces se te transforma en un falso cónico, pero en definitiva la base es de 26, la boca es de 25, y al ser, biodegradable, bueno, es el objetivo que uno quiere perseguir, ¿no? Pero no hay nadie que haga cónica biodegradable. Debe ser carísimo hacerlo. Me dijiste 16 por 30. 16 por 30 es cerrada, pero como tiene un fuelle de uno de los dos lados, cuando la abrís, la boca se te transforma en 25. Ahí va. Entonces es como que es cónica de un solo lado. Del lado del fuelle es como que se va abriendo y del otro lado queda recta. Pero perfecto, eso es con lo que entregamos nosotros normalmente, y con una boca de 25 y una altura de 30 y una base de 16, que es perfecto para una lechuga, digamos, promedio, a partir de los 200 y pico de gramos, hasta lechugas de 400 tranquilamente adentro de esa bolsa. Gracias. De nada, señor. Bueno, ¿Quiere tal vez arrancar? podemos Sí, ir. arranque, doctora, sin perdón. Bueno, muy bien, no, por favor. Bueno, el tema de hoy va a ser el manejo de las variables ambientales. Se supone dentro de un invernadero, pero vamos a hablar de temperatura y humedad en general. Como para poner ahí el anzuelo, hay dos problemas que en esta semana, por ejemplo, se están viendo, que pueden ser solucionados sabiendo manejar las variables ambientales. Uno, el tip burn o el quemado del borde de la hoja de lechuga, que en este momento está como en auge. Otra, cosecho mi verdura, mi tomate, lo que sea, con humedad
tengo poca vida, digamos, post cosecha, o sea, se me pudre antes de tiempo, se me honguea. Dos cosas que están surgiendo en esta última semana y que nos va a venir bárbaro como para empezar a prestar atención a cosas que podemos nosotros anticipar antes de tener el problema ahí adelante nuestro. Entonces, vamos a hablar de las estructuras, tipo de estructuras. Muchas veces nos preguntan si se puede hacer un sistema hidropónico al aire libre. Es una pregunta bastante recurrente. Y ahora lo vamos a responder, pero lo más común, lo que nosotros conocemos son los típicos invernaderos o los túneles o invernadero, y a esto también se le adosa cosas como media sombra y otros tipos de estructura como las mallas contra insectos. Así que vamos con lo primero, que es, ¿se puede hacer hidroponía al aire libre? O sea, sin invernadero, sin túnel, que me proteja el cultivo. Y la respuesta es sí, pero depende dónde la quiera hacer. Esta foto, por ejemplo, son unas 25 hectáreas en Andalucía, España, en donde las condiciones son típicas de desierto, en donde llueve muy poco, en donde tengo una calidad de sol espectacular en cuanto a cantidad y calidad, y no suelo tener eventos de granizo o de lluvia fuerte seguido. Otro cultivo, si lo quieren googlear, está más viejo todavía que el de Andalucía, o sea que tiene más de 30 años, es en Irak, pero no pude poner las fotos por el derecho a autor de la empresa, pero si lo googlean, hay una empresa que se llama Mirac, con K al final, Mirac, en donde tienen más de 100 hectáreas en pleno desierto bajo el sistema de NFT y bajo un sistema de hidroponía sustrato, macetas, con un sustrato que hace ahí también. Tenés problema de audio. Tenés problema de audio. Bien, entonces me voy a sacar la camarita ahí. Okay, ahora me saqué la camarita, así que se va a escuchar mejor. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces yo le estaba contando como para que ustedes también chusmeen si quieren, Mirac, esta empresa de Irak que tiene más de 100 hectáreas en pleno desierto, y si no, ven esta empresa, por ejemplo, una de ellas, Primaflor, que está ahí en Andalucía, cómo ellos, además de producir hojas verdes, lechugas, producen más de 25 variedades de la col china. Vieron que en Argentina nosotros conocemos al pak choi. Bueno, esa es una de las col chinas, pero hay un montón. Y le venden al mercado chino. Entonces, ¿se puede producir al aire libre? Sí, si tengo estas condiciones. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo las condiciones de pampa húmeda nosotros acá en Buenos Aires? Esta es una huerta casera que la hizo Juan de 9 de julio, Juan Lucas, un colega, un amigo, que la hizo a modo de prueba para él empezar a entender el comportamiento de la lechuga, y le encontró los típicos defectos que hoy en día él dice, bueno, ya sé cómo tengo que producir y qué tengo que evitar. Así a simple vista uno puede ver, por ejemplo, que si tengo sombreada la huerta, no lo puedo hacer al aire libre. La huerta necesita sol, porque el sol es fotosíntesis. Ay, te perdimos, Flor. Te perdimos del todo el audio. A ver. Flor, te perdimos, ¿eh? Ahí está de vuelta. Sí, perdón. Perfecto. Se cortó, hizo puff y se cortó. Perdón. No hay problema, seguimos como si nada. Estamos entonces, si es factible hacer una huerta al aire libre, a cielo abierto como esta. Bueno, depende de las características. Llanura pampeana no, por la lluvia, etcétera, porque ahí seríamos como cualquier cultivo tradicional en tierra y no podríamos destacarnos con las ventajas que tiene la hidroponía, que no las voy a mencionar ahora, pero que todos ustedes ya conocen. En cambio, por ejemplo, Catamarca o la zona de Cuyo, donde no llueve seguido, simplemente me tengo que cuidar de las heladas y tal vez puedo cubrir el cultivo, pero son lugares propicios para hacerlo al aire libre. De hecho, se hace al aire libre
hay emprendimientos hechos al aire libre donde sacan muy buena producción. ¿Por qué? Porque tienen un sol de calidad, tienen cantidad y calidad de sol, no tienen eventos de lluvias fuertes en el año, entonces en esas condiciones sí se puede hacer un emprendimiento al aire libre. Pero vamos a lo conocido. La mayoría de nosotros que estamos acá produciendo pensamos en un túnel o en un invernadero. El túnel alto, puse directamente el túnel alto porque hay túneles bajos, pero en hidroponía se usa uno alto, porque uno bajo está casi al ras del suelo, está en tierra, que se usa para frutilla, etc. Nosotros vamos, como vamos a tener mesas, sí o sí nuestro túnel tiene que tener más de 3,5 metros como mínimo. Consiste en un túnel de plástico que puede tener de 3-4 metros a 30 metros de largo. Mientras más largo sea, más eficiente es en cuanto para lo que yo lo quiero. ¿Para qué lo quiero? Para cubrir de heladas a mi cultivo, entonces esto me permite entrar antes a sembrar y entrar antes al mercado, o extender la temporada, y también cubrir de otro tipo de inclemencias como la lluvia, inclusive insectos, etc. Mientras más chico sea mi invernadero, como el de la derecha, mi túnel, quiero decir, el de la derecha que tiene 4 metros, va a ser menos eficiente versus el de la izquierda que tiene unos 30 metros, menos eficiente en la producción, en la protección de la temperatura y en la protección contra los insectos. Normalmente tienen las cabeceras orientadas sur-norte, teniendo en cuenta que los vientos prevalecientes o preponderantes vienen del sur. Entonces yo puedo abrir, levantar el plástico y que se ventile naturalmente, que es un tipo de ventilación pasiva que no gasta energía. O algunos que tienen los laterales hechos con postes de madera, por ejemplo, también tienen la opción de levantar los plásticos para arriba, entonces también ventilo a los costados. ¿Qué pasa? Si yo estoy en pleno invierno y necesito mantener la temperatura por la noche, porque en el día me puedo manejar bien, pero en la noche baja mucho, entonces estas cosas yo las tengo que prever con mi túnel y bajar las cortinas o tenerlo cerrado desde el día anterior como para no sufrir esa noche. Hay épocas, meses en el año en donde directamente no se puede producir bajo estos invernaderos, por ejemplo, un enero. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder enfriar, digamos, si tengo temperaturas altas, más allá de mi temperatura del exterior, porque como mucho yo adentro puedo llegar a lograr la misma temperatura que tengo afuera, pero más que eso no lo puedo modificar. Y en las dos imágenes de abajo ya tenemos una estructura de invernadero que puede ser uno solo o puede estar unido uno al lado del otro. También se espera que uno lo oriente, el lado por donde uno entra al invernadero tiene que estar del lado por donde vienen los vientos normalmente. Nosotros decimos que del sur siempre sopla viento, entonces ponemos la puerta al lado sur y los extractores que van a extraer el aire del lado norte, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si estoy al pie de la cordillera, no voy a tener esa predominancia de vientos, porque en la cordillera el viento, en la cordillera el viento baja y inclusive si tengo un lago ahí al pie se arremolina y al final no voy a tener el mismo patrón de vientos que nosotros tenemos en condiciones donde no tenemos ninguna barrera, no tenemos ninguna cordillera cerca o algo que nos evite la entrada, el flujo normal del viento. Después también tengo que ponerlo, digamos, de este a oeste, los laterales, de este a oeste o de este a oeste, da igual. Lo importante es que nos dé el sol parejo en el cultivo y que no se me sombreen las hileras de lechuga o de hojas verdes, y si tengo una planta de mayor porte como un tomate o un pimiento, una berenjena, un pepino, aún más tengo que tener esto en cuenta. Entonces, también a estos invernaderos, si voy a poner extractores y ventiladores, también conviene hacerle una salita en el ingreso, donde yo tenga un pediluvio para limpiarme los pies o para lavarme las manos, y después sellar, o sea, cuando yo ingrese al invernadero que esté lo más sellado posible, cosa que las estrategias que yo utilice para sacar el aire caliente y para empezar a enfriar mi invernadero me sean eficientes, digamos.
¿qué es lo que sucede dentro de un invernadero como para ir entendiendo y sabiendo? Por ahí ya muchos lo saben, pero hay detalles muy simples que no tenemos que dejar de lado. Por ejemplo, es muy común que nos preguntes dónde pongo la media sombra. Si la pongo adentro del invernadero encima de las plantas o si lo pongo arriba. Si estuviéramos con mejor internet le preguntaría, pero como no, por ahí se corta, voy a responderlo yo de una. La media sombra tiene que ir por encima del invernadero. ¿Por qué? Porque el sol lo que hace es calentar y provocar el famoso efecto invernadero en donde el calor queda atrapado adentro, que en invierno o en otoño es bárbaro, pero en primavera-verano es un problema para nosotros. Si yo pusiera la media sombra adentro, permitiría que el sol entre adentro del invernadero, rebote la media sombra, pero siga estando adentro del invernadero. No sé si soy clara, si no lo puedo volver a repetir. Entonces siempre conviene poner la media sombra afuera como para que sombree el invernadero. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué sucede en mi invernadero? Va a entrar el sol. Entonces yo en la parte de arriba voy a tener aire caliente. Y si está nublado y no está soleado, pero hace calor, lo mismo, voy a tener mi invernadero caliente. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo nos conviene mantener un flujo de aire constante, ya sea bajando las cortinas o prendiendo ventiladores, todavía no digo extractores, pero sí ventiladores, porque la misma planta, se le dice canopeo a todo el cultivo, que es como todo el área fotosintéticamente activa, todo lo verde que ustedes ven adentro del invernadero, se le llama canopeo. Entonces, dentro del canopeo, yo también voy a tener distintas temperaturas. Arriba, caliente. En el medio, normal. Y abajo, más cercano, en el agua que corre, ya sea NFT u otro tipo de hidroponía, lo voy a tener siempre más frío. Entonces, eso no está bueno. Está bueno que toda la planta esté a la misma temperatura. Entonces, la planta pueda transpirar y enfriarse por sí sola. O sea, que nosotros no enfriemos algunas partes, sino que la misma planta esté haciendo lo suyo. ¿Por qué es importante que se enfríe ella sola? Para que tome agua de las raíces y movilice los nutrientes. Y ahí les voy dando una pista con el tema del calcio y el famoso quemado del borde de la hoja en lechuga o en tomate, etcétera, que se debe a la no movilización del calcio. Entonces, ¿cómo lo movilizo yo? Dejando que la planta transpire, porque al transpirar va a tomar agua de la solución. Pero volviendo a qué está pasando en nuestro invernadero, también vemos que hay un contenido de agua, entonces yo voy a tener que controlar, obviamente, el oxígeno y la conductividad de ese agua y la temperatura del agua. No solo tener una temperatura en el medio del invernadero y ya está, y me relajo y veo ahí cuánto hace. No, hay que medir con el termómetro la solución para saber a cuánto estamos. Cerca de los ventiladores y en el cultivo, porque por ahí se van a sorprender, pero vamos a tener 3 temperaturas distintas. Entonces tenemos que actuar en consecuencia. Por ejemplo, lo primero que se calienta es el aire superior, ya todos lo sabrán cuando entra un invernadero y está caliente. El agua se calienta después, pero si yo, por ejemplo, opto por enfriar el aire y el agua ya estaba caliente, tengo que tener en cuenta que también tengo que enfriar el agua y llevar a menos de 25 grados ese agua, porque si no estoy tratando de enfriar el aire y manteniendo el agua caliente, y entonces la planta no va a entender, no va a transpirar y se va a quedar ahí achanchada. Bueno, ¿qué vamos a monitorear? Temperaturas por encima de los 36 grados, ¡pum!, detiene la fotosíntesis. Ya la planta entra en supervivencia. Es decir, no me genera biomasa, o sea que me va a repercutir en menos dinero al final del ciclo. Es muy fácil tener un invernadero a 36 grados, y yo ya no veo la hora que Carlos nos dé su opinión. Pero bueno, por ejemplo, ¿hay una temperatura ideal? Bueno, se dice que 25 grados el invernadero, pero también va a depender de la especie. Por ejemplo, la albahaca, la temperatura de la albahaca ideal, 29 grados. En cambio, la lechuga va de los 18 grados a los 28 grados.
Entonces, nuevamente, ¿temperatura de qué? Del aire, del agua, cerca de la planta, de todo. No me quedo solo con la temperatura del aire en el invernadero. Lo importante también es cuidar que no haya amplitud térmica. Es muy común ahora en primavera que yo en el día tenga 36, 38 grados en el invernadero y de noche, pum, te baja a 16, 11, 12 grados. Nosotros tenemos que cuidar que no sea tan brusco este cambio de temperatura, con distintas estrategias. ¿Por qué? Nuevamente, porque es como si nosotros nos sometiéramos del aire acondicionado, salgamos a pleno sol. O sea, mi cuerpo va a tardar en transpirar y buscar la homeostasis, que es el equilibrio. La planta igual. Yo necesito que la planta esté lo más equilibrada posible para que tome agua y nutrientes a su ritmo, y no que le liquidemos así, dejándole que en el día se muera de calor y a la noche se muera de frío. Porque después eso nos va a generar otro fenómeno que lo vamos a descubrir al otro día cuando abramos el invernadero, que es el punto de rocío, que son las gotitas que yo veo en las hojas en mi cultivo. Que después le vamos a preguntar a Carlos si a él le ha pasado. Bueno, vamos a monitorear la humedad. Es decir, no sé si lo pongo más adelante, pero bueno, ya se lo voy adelantando. Hay un rango amplio de humedad que nosotros podemos tener adentro del invernadero sin preocuparnos. Sí nos tenemos que preocupar cuando tenemos menos del 40% de humedad relativa, es decir, aire seco, o más del 80%, del 80 para arriba, del 80 al 100% de humedad, ahí me tengo que preocupar seriamente. El primero, porque la planta pierde turgencia, porque el aire caliente tiende a quitarle agua a la planta. Además, ya sabemos que nos puede traer plagas a largo plazo como la arañuela. Y lo segundo, es decir, tener humedad relativa de más del 80%, nos trae enfermedades, y ahora le vamos a hablar un poquito de qué pasa con la cosecha, si yo estoy cosechando con esa humedad. Y la planta además no va a transpirar, se va a quedar ahí en stand-by, y si no transpira, no mueve los nutrientes, sobre todo aquellos menos móviles como el calcio, generándome este quemado del borde de la hoja, que lo vamos a ver en hojas nuevas, o este gran problema en tomate, que es la base parece como media podrida, y que en tomate una vez que pasa no tiene solución ese fruto. Y en lechuga tenemos que actuar en consecuencia. Por ejemplo, haciendo correr el aire. Ahora lo vamos a ver. Flujo de aire, dióxido de carbono. Bien, normalmente el aire que nosotros respiramos tiene unos 400 ppm de dióxido de carbono, pero ustedes saben que la lechuga, si uno le agrega más dióxido de carbono, más aire a los sistemas cerrados, sobre todo en aquellos lugares donde falta la luz, que muy típico del hemisferio norte, en algunos determinados meses que le falta radiación, compensan la falta de radiación que nos daría una lechuga más chiquita, menos productividad, menos biomasa, menos dinero al finalizar, compensan esa falta de radiación con dióxido de carbono. La lechuga responde, se le puede aumentar hasta 1000 partes por millón de dióxido de carbono el aire para compensar esa falta de luz. Obviamente también vamos a monitorear el oxígeno en agua, pero por suerte en NFT, con una adecuada recirculación y una adecuada temperatura del agua, no vamos a tener problema de oxígeno, pero a no olvidarnos, porque si tengo el agua caliente, se me evaporó el oxígeno y chao. Y importante que la línea de cultivo entonces esté mirando de norte a sur, entonces cuando sale el sol le da parejo de este a oeste y evitamos el sombreo entre ellas. Voy a ver la hora, cómo venimos con la hora. Bien. Ustedes avísenme si hay alguna pregunta en el chat. Sí, hay un par, pero como vos prefieras, Flor, si querés hacemos un par de preguntas o seguís y yo me estoy anotando y después vemos una a una, como vos prefieras. ¿Querés hacerla? Así. Dale, bueno, una nos preguntaba Fede, igual hay algo ya estuvimos ahí hablando con Carlos, que él está en el sur de la provincia de Buenos Aires, si mal no entendí, Fede, cualquier cosa corregime, si ahí es posible, o sea, si en verano tiene que dejar de producir. Ahí un poco adelantándome a la respuesta, igual cada uno con Carlos y vos, Flor, damos nuestra visión.
Sin duda en el sur de la provincia de Buenos Aires de hecho hay emprendimientos exitosos que producen todo el año. Hay un poco respuesta a Fede, va a ser tener en cuenta, digo, si todavía no armó el invernadero, un invernadero adecuado para que puedan producir todo el año. Tomando un poco como referencia estos consejos que está dando Flor, igual cualquier cosa también nos puede preguntar en manera privada, pero va a ser clave el tema del invernadero. ¿Qué tipo de invernadero haces? Si haces un macrotúnel chiquito, seguramente vas a tener tantos problemas que vas a dejar de poder producir. Pero si tenés un invernadero acorde de 5 metros de cumbrera y una buena aireación, lo vas a poder hacer. Esa es una pregunta. Eso de mi lado, no sé si vos, Carlos, querés aportar algo más, pero bueno, va por ahí, va por el tema. Si me dejan, si llegan a escuchar mis perros de fondo, pido perdón. No entienden de Zoom los perros. Sí, o sea, no, aquí en Argentina, yo justo le contesté más o menos en el chat recién, estás hablando que aquellos cultivos que están dejando de producir en extremos de temperatura son, digamos, de cerca de Bariloche para el sur o por Catamarca para arriba. El centro del país, aunque el sudoeste, como decía, en la provincia de Buenos Aires, es extremadamente caluroso en verano, pero no como para llegar a un extremo donde tengas que dejar de producir. Hay que buscarle la vuelta. Lógicamente esto va siempre de la mano de inversión, de buscar de tener laterales móviles, de tener extractores, forzadores adentro para, si puedes tener extracción de aire cenital. Bueno, en realidad hay mucha cantidad de formas de nivelar y que puedas producir en pleno enero en un lugar muy cálido. Pero bueno, hay que buscar, como decía Seba, si todavía no lo armaste, habría que buscar o consultar o saber cuál es la manera más óptima de armar como para mitigar el calor que lo vas a seguir teniendo, pero bueno, bajar un poco las temperaturas, estos números que hablaba Flor recién, tratar de bajarlos al piso del mínimo posible dentro de lo que puedas, pero no tendrías por qué dejar de producir. Y bueno, y me sumo un detalle más, digo, ya que estamos hablando de diferentes regiones, justo con lo que hoy estuvo conversando Flor de invernaderos, o sea, de hacer hidroponía al aire libre. Justo ahora un productor de Tucumán, que en realidad no hacía hidroponía, que tiene invernaderos muy grandes, de más de 6 metros para tomate. Bueno, ahora va a arrancar con un prototipo, 200 metros cuadrados, perfiles móviles, bueno, con nuestros perfiles, y la decisión de él va a ser, o sea, obviamente va a estar dentro del invernadero, pero sin plástico. Lo va a cubrir solo con media sombra. ¿Por qué? Porque tiene mucho exceso de calor y él ya lo sufrió con los tomates. Así que bueno, yo obviamente le dije que vamos a estar para aprender de su experiencia, así que bueno, ya el año que viene le vamos a estar pasando información. ¿Cómo? Me encantó porque yo vi, bueno, en Estados Unidos, sin plástico y con media sombra perlada. O sea, que ahora vamos a hablar de la media sombra, porque por ahí a mí me encantaría decir todo lo que está en vigencia en cuanto a tecnología para bajar la temperatura y demás. Lástima que después en Argentina nos cuesta un montón conseguir y nos quedamos con lo que hay en el mercado, por eso yo vengo a hablar de lo que hay actualmente en el mercado, pero muy buena noticia esta, Seba, porque se puede, o sea, va a ser todo un desafío, pero se recontra puede. De hecho, justamente he visto los túneles acá con ventilación pasiva, que solamente bajaban y subían los laterales hechos de, o sea, el techo era de plástico, pero los laterales eran de media sombra perlada. Porque ahora vamos a ver cómo evitar, o sea, el flujo de aire, las mallas antiáfido, eso te reducen tanto el flujo de aire que hay gente que directamente no le conviene poner malla antiáfido. Pero bien. Bueno, excelente, Seba, vamos a estar ahí al tanto. Sí, voy a estar ansioso ahí por mostrarles. Y bueno, y una pregunta más de José, que esta, yo puedo hablar un poco más de la teoría, Carlos, desde la realidad. ¿Cuánto
menos eficientes es el uso del agua en verano. Yo un poco de la teoría, lo que decir, va a depender mucho el tipo de sistema también que tengan. Dónde está el tanque, si está enterrado, el uso de perfiles, si son perfiles de NFT o son caños de PVC. Bueno, todo eso va a variar muchísimo, pero obviamente que en verano se consume más agua. El número fino no lo tengo, Carlos, que es productor, seguro que lo va a tener, así que ahí se la dejo a Carlos. Mirá, como experiencia, primero, yo tengo, por lo que recuerdo, 900 metros cuadrados en un invernadero. Produzco hortalizas, lechugas y todo lo que es hoja verde. Nosotros en el primer verano, empezamos en septiembre, en el primer verano, el agua llegó a 40 grados de temperatura. Los tanques estaban no debajo de la tierra, sino estaban a nivel del piso, y la temperatura del agua llegó a 40, por lo tanto no llegaron a hervirse las raíces, ¿no? Pero la mortandad de raíces que tuvimos por el calor del agua fue terrible, sumado, por supuesto, al calor ambiental, ¿no? Pero bueno, estamos en Argentina, recientemente decía Flor, uno va a hablar de lo que está un poco en el mercado, y hay que hablar también de lo que uno tiene que inventar para, dentro de la realidad que tenemos en Argentina, poder buscar opciones para bajar en este caso la temperatura. Puntualmente del agua, tuvimos a alguien que dijo, pongamos un aire acondicionado viejo, que esté alguien que no lo use, enfriemos el agua, un agua que lo hacemos pasar por una serpentina de manguera, ni de cobre, sino de manguera, que enfríe un poco el agua, y con eso logramos bajar el agua a 28 grados, que no es el óptimo, pero por lo menos pudimos bajar el agua de 40 a 28. Hay que rebuscársela. Ahora seguramente Flor, que dijo que iba a hablar un poco de todo lo que hay en el mercado, uno es realista y sabe que todo lo que hable Flores, todo es inversión, 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 inversión. Entonces a veces hay que buscarle la vuelta en forma, no digo casera, pero buscarle la vuelta como poder obtener resultados positivos sin tener que todo el tiempo estar erogando. Eso respecto al agua, y respecto a lo que es consumo, que decía Sebas, en verano, nosotros en verano estamos consumiendo para 900, yo tengo 2 tanques de 3.000 litros para 900 metros, para 18.000 plantas. Esos son mis números fríos. 2 tanques de 3.000, 18.000 plantas en 900 metros cuadrados. Y el consumo en esos 6.000 litros, por lo menos en verano, por día, son entre 1.000 y 1.300 litros de agua que tengo que agregar todos los días. Bien. Y una pregunta más que nos pregunta Matías, que bueno, ya pronto estoy ansioso ahí de ver los avances de su invernadero. El uso de nebulización para bajar temperatura. Yo hablo un poco de lo que estuve viendo con algunos bueno, que han instalado. Sí, obviamente que vos podés bajar la temperatura con foggers, eso lo pones en lo alto. Obviamente también tenés que ver en qué tipo de invernadero. Si es un invernadero muy bajo, vas a estar mojando las plantas, y bueno, ahí Flor nos va a retar que mojar las plantas no favorece para todo lo que es bueno, hongos y demás. Entonces vos tenés como contra que vas a bajar la temperatura, perdón, como punto a favor que vas a bajar la temperatura, pero es un arma de doble filo, porque vos estás también humedeciendo mucho más el ambiente. Entonces va a depender mucho del invernadero. En invernaderos altos funciona bien, porque vos haces que el fogger abajo casi no llegue, sino que baja la temperatura, pero no llega a mojar las plantas. Así que bueno, se puede hacer también, bueno, es más inversión, porque también tenés que hacer todo un sistema de nebulización que no es tan económico. Los foggers en sí no son tan económicos, y necesitas también bombas de presión para que funcionen bien los foggers. Y bueno, nada, es un Y depende del agua, y que agua uses, de calidad. y agua de calidad, porque te empieza a tapar los foggers. No es fácil. Sí. Así que acá bueno. en esta imagen, sí, tal cual. Ahí tiene que estar bien hecho el sistema y para que te funcione bien. Si no, vas a estar chorreando tu cultivo.
Claro. También se ponen, hay unos paneles que también Evaporadores. hace que te... Evaporador, exactamente, que se ponen no más lejos de 120 pies o 200 pies del extractor. Entonces, si el invernadero es muy grande, lo ponen a la mitad, y si es muy chico, o sea, lo ponen a la entrada, o sea, siempre entrando por el sur, poniendo los extractores hacia el norte, que saca el aire caliente de adentro para afuera, ¿no? Los extractores. Eso también ayudaría. Pero bueno, acá yo he visto algún que otro invernadero con la misma llovizna que usan, por ejemplo, los galpones de pollo, que son como esto, no sé si se llega a ver la imagen, que son ahí como unos chupetes que se le dicen, que se retapan también, y no he visto que caiga la llovizna muy fina, entonces falta, creo que tenemos ahí eso pendiente de mejorar. Sí, y los Pero paneles bueno, evaporadores acá en Argentina son carísimo. extremadamente caros. Estás hablando Sí. de unos 20 metros más o menos por 2 y pico, casi 3 de alto. Eso, panel evaporador, para que no sabes, como si fuese un cartón corrugado que está en el lateral del cultivo, donde hace circular agua, y unos ventiladores que hacen entrar esa agua, el frío de enfriar el agua esa, para enfriar el invernadero. Estás hablando de más de $10.000 para, ya te digo, una línea de alrededor de 20 metros por 3 de alto. Es una inversión. Es espectacular, pero es una inversión. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Bueno, muy bien. Entonces sigamos con la ventilación dentro del invernadero. Habíamos dicho que teníamos la pasiva, que no consiste en nada más subir y bajar los laterales y las cabeceras, y la activa o forzada, que son los ventiladores por un lado, los extractores por los otros, bueno, calentadores, como la gente de la Patagonia, que tiene calentadores, y los fogger o sistema, o estos paneles también, fan pad creo que se llaman en inglés, pero bueno, no me acuerdo, ni los puse siquiera. ¿Cómo bajar las cortinas? O sea, el método más fácil como para enfriar, dependiendo de las condiciones del exterior, serían subir o bajar las cortinas. Hay otros invernadores que se abren cenitalmente, también corriendo el riesgo de que entren bichos por arriba, entonces fíjense, el de abajo hasta tiene una malla ahí anti-insectos, como para que no ingrese nada también. Con respecto a las mallas de los laterales, existen distintos micrones. Nuevamente, yo creo que en Argentina te venden una sola, pero sepan ustedes que hay de la más gruesa a la más finita, siendo la más gruesa la de 140 micrones. Se usa micrón en vez de milímetros porque milímetros sería muy chiquito el número, entonces por eso se usa micrones, que es el diámetro de esa malla, digamos. Que van los laterales, se puede poner en las cabeceras también, pero tengan en cuenta que eso te va a disminuir muchísimo el aire. Es terrible lo que te corta el aire. La de minador es la más ancha, la de los agujeritos más grandes, digamos, que bueno, evita que entren tucuras, grillos y cosas grandes, mariposas, estoy hablando en criollo. Después de ahí vas bajando, viene la otra malla esta de 462 micrones, que es para mosca blanca, que ahí sí es útil, sobre todo para los que se dedican a hortalizas de fruto, la mosca blanca es muy común. Después tenés otra más chica, que es para pulgones, o sea, ya que quisieran tener esta malla antipulgones. Y después tenés la de trips, que es la más finita y por ahí la que te cuesta un montón que pase el aire. Aquellos que se especializan en flores de corte, por ejemplo, tienen que tener una malla que sirva como barrera del trips, porque el trips se mete adentro de la flor y anda a sacarlo de ahí. Bueno, la media sombra. La media sombra, quiero que por las dudas dejarlo bien en claro, sirve para reducir la temperatura, pero nosotros no buscamos reducir la radiación, porque la radiación me da productividad. Entonces, existen media sombra
de distintas densidades, es decir, que me van a sombrear más o menos. El rango va de 30% de sombreo al 50% del sombreo que me genera. La lechuga no responde bien al 50% de sombreo. Entonces, el consejo que le damos desde acá es traten de buscar medias sombras que vayan del 30% al 40% de lo posible, ¿no? Después, bueno, lo que consigan. En cuanto a, hay estudios que han demostrado que en cuanto al color, vieron, no sé si han visto que hay de color verde, roja y negra, hemos visto por acá, da igual. O sea, uno entiende que el negro absorbe el calor, porque es así, pero a los fines prácticos, si le quieren vender mucho más cara una media sombra roja, verde o negra, da igual esos tres colores. Lo que sí te hace la diferencia es la perlada. La perlada, que no es la luminizada. La perlada funciona igual y hasta algunos dicen que, en algunos estudios he leído que hasta mejor que la luminizada. La diferencia de precio entre la luminizada y la perlada y la negra es infernal, o sea, la luminizada es mucho más cara. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, va por arriba del invernadero. Y sí o sí se pone en primavera, digamos, o verano, y la saco en otoño-invierno. Aunque sea la mano de obra costosa sacarla y nos moleste, nosotros en invierno tendemos a tener menos radiación, entonces nosotros queremos siempre acelerar, tener una lechuga que responda, que responda al ciclo corto y poder cosechar cuanto antes. Entonces, sombreándola con la media sombra, yo me pierdo de ese beneficio. Entonces, en invierno, en otoño-invierno no conviene tener la media sombra en el invernadero. ¿Puedo Si acotar hay una pregunta algo, Flor? Sí, obvio, Antes que me encanta. Sí. volvete una para atrás. Ujú. Por experiencia, yo desde hace 5 años trabajo con, por afuera, una media sombra de 50, negra. Con el correr de los veranos empecé a poner internamente, ¿sí? Una de 30 o 35, no me acuerdo ahora exacto cuánto es, creo que de 35, pero movible. Entonces, movible en forma simple, con unas cañas largas, se mueven sin ningún tipo de problema, porque tienen con unos aros con unos alambres y unas varillas que corre sin problema y se pueden fácilmente manipular. Entonces, entre las 11, 10:30, 11 de la mañana y las 3, 4 de la tarde, le doy una sobreprotección a esas plantas. Estoy hablando ya con épocas de calor pesado y una radiación bastante fuerte, como la que está empezando ahora acá en Argentina. Entonces, eso me ayuda porque aunque tenga la media sombra arriba, las plantas al mediodía vos las ves bastante caíditas, bastante como desmejoradas, y después cuando sufridas, ¿no? Sin estrés, con estrés, y después cuando empieza la nochecita, cuando venís a la mañana, están perfectas. Entonces, para evitar ese cambio por la amplitud térmica, uso esa media sombra intermedia interior para que me ayude en los horarios violentos de sol. Y te digo, impecable, no es que quedan exactamente perfectas como cuando están a la noche, pero tampoco están todas tiradas, pobrecitas, arriba de los perfiles. Muy bueno porque ahí tenés la práctica misma, o sea, si después de los 30 y pico de grados se achancha tanto la lechuga que ni siquiera puede hacer fotosíntesis, qué mejor que decir, bueno, me doy cuenta de esto y le pongo la media sombra, evitando, bueno, no me va a recibir toda la radiación, pero no importa, la estoy protegiendo de este estrés por altas temperaturas y cuidando esto de la amplitud térmica, así que espectacular. Que Mirá termina vos, siendo peor, 10. que termina siendo peor este estrés que a lo mejor sacarle un poco de radiación. La radiación. Exactamente, muy bien. Bueno, y la humedad, ¿qué pasa con la humedad dentro del invernadero? Habíamos dicho que la óptima es aquella que va del 40-50% al 70%. En esos rangos vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque significa que el aire no está tan seco que me saque a turgencia a mí de las plantas,
pero tampoco está tan húmedo que me genere, que no transpire y que me genere enfermedades en el largo plazo. Pero, por ejemplo, ahora estuvimos, antes de estas lluvias, de estos días, estuvimos con muy bajas humedades en algunos lugares, menos del 40%, o sea, humedad del 10%, del 20%. ¿Y qué me generó eso? En algunas lechugas, este quemado del borde de la hoja, en las hojas nuevas de la lechuga que van saliendo, que siempre son de adentro para afuera, digamos. Y lo mismo me sucedió en tomate, más puntualmente en Santa Fe, en donde lo primero que uno piensa es, bueno, problema de calcio, tengo que agregarle calcio a la planta. El calcio se puede echar, se puede pulverizar con calcio o modifico mi solución de riego. Y no, lo primero que tengo que ver es cuánto estuve teniendo todos estos días de humedad relativa. Porque calor, es obvio que estamos ya en condiciones de decir que todos los días se calora dentro del invernadero. Entonces, calor, obvio que tengo. Pero, ¿y humedad? Y bueno, si estoy teniendo poca humedad, o si estoy teniendo en exceso humedad y la planta no me está transpirando, lo que tengo que hacer es cambiar esta condición, brindarle, levantar un poco la humedad, o una práctica que se hace es prender los ventiladores, o sea, no extractores, sino ventiladores para que corra el aire adentro del invernadero. En invernaderos que estuve viendo ahí en Florida, por ejemplo, tenía ventiladores de techo, como los que tiene uno en la casa, casero, o sea, de techo, de living, digamos, que prendan los ventiladores para que baje el aire caliente que se acumula arriba o está ahí medio por estratos, lo bajo, lo arremolino y toda la lechuga o todas las hojas verdes reciben el mismo flujo de aire, que será con determinada humedad, determinada temperatura, pero es parejo. Entonces la misma planta, si está provista de agua, las raíces, que en nuestro caso hidroponía sí, dice, uy, mira, hace calor, voy a empezar a transpirar para mantener la hoja más o menos a una temperatura óptima para la fotosíntesis. Y ahí movilizo los nutrientes, y ahí movilizo el calcio, y ahí mando el calcio a mi órgano de cosecha, que puede ser el tomate o puede ser la hoja de lechuga. Entonces, inclusive en noches calurosas se deja prendido el ventilador de pie también vi, o sea, un ventilador que simplemente mueva el aire de manera tal que no quede abajo frío en la planta, en el medio normal y arriba caliente, sino que la mueva todo. Y más del 70% de humedad, bueno, eso también es un problema porque a largo plazo me genera enfermedades, pero inclusive si yo voy a cosechar la verdura al otro día, la fruta o la verdura, la cosecho con alta humedad, también me genera poca vida post cosecha. Entonces, ahí tenemos que ventilar, dependiendo la humedad de ambiente del exterior, bajamos, si está sequito en el exterior, bajamos las cortinas. Si no, si por ende si está húmedo en el exterior, bueno, prendemos los extractores, o sea, tomamos distintas estrategias con las herramientas que nosotros tengamos. O no regando tarde, por ejemplo, es otra estrategia para bajar un poco la humedad de invernadero. Piensen que la planta, un invernadero lleno de planta es un invernadero que está respirando continuamente. Entonces, otro consejo es, si ustedes tienen todo el invernadero lleno de plantas, la misma planta genera un ecosistema y entre ellas se van regulando. Ahora, si yo tengo todas las mesadas, las coseché, las dejé vacía y tengo solamente una hilera ya de plantas que me quedaron, bueno, esa hilera posiblemente va a tener muchos males, o sea, entre que puede tener insectos que van todos para allá o tener estos problemas de transpiración que veo después en la calidad de las hojas. ¿Por qué? Porque conviene tener el invernadero, sea del tamaño que sea, conviene tenerlo lleno el mayor tiempo posible, porque la misma planta, que son inteligentes, generan ellas mismas un ecosistema. No sé si estoy siendo clara o no. Bueno, ¿qué pasa con la combinación entre temperatura y humedad relativa? Esto que le contaba de la temperatura caliente y dependiendo la humedad que yo tenga, me va a dar un déficit de presión de vapor o, dicho de otra manera, ¿vieron cuando ustedes a la mañana hay rocío y ven en las hojas gotitas de humedad? Bueno,
En el invernadero, después le vamos a preguntar a Carlos si le ha pasado, pero suele suceder que a lo mejor se condensó el aire a la noche, hubo esto de mucha amplitud térmica o mucha humedad. Nos pasó ahora también en Santa Fe que hacía mucho calor, entonces para que no haya tanto calor en el día y en la noche fresco, así muy, muy brusco, se abrieron las cortinas. Pero no se tuvo en cuenta que de noche caía el rocío, el mismo invernadero también se llenó de rocío, y entonces eso es un problema porque, por ejemplo, si yo, normalmente se cosecha antes que salga el sol fuerte, ¿no? Para que la vida post cosecha sea mejor, se cosecha antes de las 10 de la mañana, antes cada uno sabrá su horario, pero se cosecha en la mañana temprano o al atardecer. Acá en este invernadero siempre cosechan de mañana temprano. Las plantas estaban llenas de rocío, ya sea por dejar abiertas los laterales o porque se generó por esta condensación del aire, de la temperatura y la humedad, y esa vida útil de lo cosechado es menor. Acá les dejo un link para que después lo entren. Es una calculadora en donde ustedes van a poner los grados centígrados de su invernadero y la humedad, o sea, del invernadero, de la planta, y hagan ahí un promedio de la temperatura y la humedad que tienen en su invernadero, y le va a dar un índice de presión de vapor. La misma página te da unas tablas, así como estas, y los colores le va a decir las zonas en donde están en riesgo, ya sea porque están muy calientes y van a tener este problema, o porque están muy húmedos y van a tener enfermedades y poca vida post cosecha. Entonces, por ejemplo, si yo estoy con una humedad del 90%, del 85%, vieron arriba está en porcentaje la humedad, a una temperatura de 35 grados, está en rojo, estoy en una zona roja, es decir, que caliente y húmedo. Otra cosa que no les dije, cuando la humedad está tan alta, al 90%, al 100%, significa que el aire está muy saturado de agua, ¿no es cierto? Entonces, la planta no transpira. Si no transpira, no moviliza nutrientes, no come, se queda en stand-by. ¿Ok? Entonces, yo me tengo que mantener en estos rangos verde, celeste, lila. Por el contrario, si está muy seco, acá en el izquierdo, ponerle 35 grados y tengo 5% de humedad, el aire seco le va a quitar turgencia a la planta, a las hojas. Entonces, hay excepciones, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo propagación o maternidad, sí debo tener una alta humedad, ahí sí, porque, bueno, porque ahí conviene, pero una vez que ya la planta la paso a fase 1, ahí no, ahí ya tengo que empezar a cuidarme de mi alta humedad. Así que les dejo esta herramienta como para que jueguen esa página, y de esa misma página se pueden bajar este PDF, y entonces ustedes mismos, obviamente en los países más desarrollados hay aparatitos que te miden esto y uno no tiene que pensar tanto, pero si quieren pensar e ir al detalle de su invernadero y jugar con la temperatura y la humedad, aquí los invito. Bueno, como para ir terminando, okay, para ir terminando, consejos que surgen de todo esto, y seguramente Carlos nos dirá otro, y bueno, y también habrá consultas, pero tener el invernadero lleno de plantas es algo que parece sonso, parece que uno lo subestima, pero créanme que hace la diferencia porque les evita ciertos problemas de evapotranspiración. O sea, tener un cultivo, un invernadero cubierto de cultivo, hará que las mismas plantas entre sí regulen la temperatura. Movilizar el aire, esto de agarrar un ventilador de pie, de techo, el ventilador que tengan, si no tienen extractores porque les parece que todavía no pueden hacer esa inversión, un ventilador no te demanda gran energía, gran consumo de electricidad, y sin embargo al cultivo sí te hace diferencia, y más en estas noches de verano que vamos a tener. Tener ese flujo de aire parejo en todo el invernadero para que la misma planta transpire y ella misma regule a través de la homeostasis y siga consumiendo normalmente todos los nutrientes y no se quede corta de calcio. Tener la solución y riegos acorde también, o sea, no dejar seteado el riego siempre mismas horas, o sea, darse cuenta que si hace calor tengo que aumentar la frecuencia de riego, que
tomar la temperatura del agua, o sea, también parecen cosas sonzas, pero por ahí son detalles que no se tienen en cuenta y estamos sometiendo a la raíz a un estrés que era muy fácil de manejar y, por ejemplo, lo descuidamos. Entonces, facilitarle que ella misma transpire a través del flujo continuo de agua fresca. Con respecto a las conductividades, suele ser más baja la conductividad en verano. O sea, en verano la planta prefiere tomar agua en vez de comer nutrientes. Entonces, muchas veces no hace falta aumentar la conductividad. Sí se aumenta en zona más fría, mismo cultivo en zona más fría tiene una conductividad un poco más alta que el mismo cultivo en una zona más caliente. Bueno, y esos son los consejos, así que no sé si alguien quiere agregar algo más. Muy bueno, Flor. No hicieron preguntas en el chat, pero sí Okay. Los mareé, me pueden parece. ahora levantar la mano o directamente. Se quedó. Hola. Hola, hola. A los que después ¿Estás? quieran mirar. Hola, hola. Ujú. Sí, ahí te escuchamos. A mí me gustaría saber, cuando habló del CO2 adentro del invernadero, ¿cómo se sube o cómo se baja eso? Lo que pasa es que ahí En- generalmente sucede en invernaderos completamente cerrados, sellados, en donde se agrega aire. O sea, de afuera hacia adentro, a través, así como agregás en el sistema de floating, se agrega oxígeno también. Eso mismo. Ay, Dios. Hola, hola.